Mañana 21 minutos. Ayer, 6 de marzo, muchos habrán recordado que se cumplía un año más desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. 2 años han pasado ya desde ese 6 de marzo del 2020. Muchas pérdidas, mucho dolor todavía que nos mantiene, la verdad, como una herida muy grande en nuestro país. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que por ahí ya la pandemia se acabó y eso no es así. Continuamos con la lucha por la vacunación, por cuidarnos mejor, por no bajar la guardia. Vamos a conversar ahora con el doctor César Munaico, que es director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública e investigador del CDC, porque, a ver, si bien seguimos en esta pandemia, parece que ya hay una luz al final del túnel y que estaríamos ingresando a una etapa endémica. ¿Qué significa esto? Pues lo conversamos con el doctor Munaico. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Para empezar, doctor, ¿en qué situación estamos en este momento en esta pandemia? ¿Cuál es el panorama? Sí, bueno, a nivel mundial ya estamos en un descenso en el número de casos, ¿no? Todos los indicadores están en descenso. En nuestro país ya estamos descendiendo en la tercera ola. Lo más probable es que en el mes de marzo, ¿no? A fines de marzo o mediados de abril ya tengamos un número muy pequeño de casos, ¿no? Similar a los periodos entre olas, entre la segunda y la tercera ola. Entonces estamos ya a punto de poder terminar la tercera ola, pero como tú lo comentabas, la pandemia todavía no ha terminado. Estamos en el proceso de que esta pandemia, como otras pandemias, se conviertan en una enfermedad endémica. Y doctor, a ver, justamente eso iba. ¿En cuánto tiempo estima usted, perdón, que ya entraremos a esta fase endémica? Sí, bueno, con esta tercera ola y por las características de esta variante Omicron, ya lo más probable es que estemos ingresando. Eso va a tomar un poco de tiempo. Lo más probable es que en este año, lo que ocurre en este año, nos va a dar una mejor indicación de si ya estamos en esa fase. ¿Qué significa endemia? Ese es un punto importante. Endemia viene del griego, ¿no? De dos palabras. En, que significa dentro, y demos, que es población. Significa que este virus se va a quedar dentro de la población circulando, ¿no? Así como la gripe, como la influenza, como otras enfermedades como malaria, por ejemplo, y va a tener un menor impacto, ¿no? Como que el observado en esta pandemia, ¿no? Pero va a seguir circulando, va a seguir generando casos, va a seguir generando fallecidos inclusive, ¿no? Entonces tenemos que empezar a convivir con este virus. Doctor, disculpe, insisto, ¿podría ser un poco más específico? ¿En cuánto tiempo estima usted que la endemia podría llegar a comenzar, la fase endémica? Sí, es como te comentaba, es bien difícil saber qué va a ocurrir porque este virus muta y las mutaciones son aleatorias. Entonces, nosotros como CDC estamos esperando qué ocurre este año, ¿no? Y en función de lo que ocurre este año, si se repite el mismo comportamiento de Omicron, que se presentan básicamente casos y pocos fallecidos, ¿no? Lo más probable es que estemos ingresando a esa fase. ¿Y hay manera de acelerar la llegada a la fase endémica? Así es, hay varias formas, ¿no? Lo primero es avanzar con la vacunación. No, en nuestro país felizmente tenemos buenas coberturas de segunda dosis, pero todavía estamos con tercera dosis, ¿no? Que tenemos que llegar a un 70%, todavía no alcanzamos por lo menos esa cifra. Y en las regiones de la selva la situación es preocupante también, ¿eh? Así es, hay regiones del interior del país como Madre de Dios, por ejemplo, Puno, ¿no? Que tienen coberturas por encima del 50%, pero todavía no estamos llegando a coberturas óptimas, ¿no? El otro punto importante es que a nivel mundial también tiene que alcanzarse ese nivel. A nivel mundial estamos en un 56% de cobertura con dosis completas, 2 dosis hablamos, ¿no? Entonces todavía hay países como África y Asia que no tienen muy buenas coberturas, entonces tenemos que también avanzar como este planeta, ¿no? En las coberturas de vacunación. Entonces, básicamente, y para entenderlo bien, para acelerar la llegada de esta fase endémica tenemos que tener un buen porcentaje de personas cubiertas en nuestro país, pero también en el mundo. Así que hacia eso debemos apuntar. ¿Algún factor más, doctor? Sí, bueno, el otro punto importante es también seguir tratando de disminuir la transmisión. Mientras haya transmisión se van a seguir generando variantes. La vacuna ayuda a disminuir la transmisión, pero también las medidas preventivas, ¿no? El comportamiento responsable de la población, el uso de mascarillas, el distanciamiento
ayuda también a que no se den casos, y esto también ayuda a que el virus no se replique. Doctor Munaico, esta pandemia nos agarró, como se dice, con un sistema de salud muy débil, y ahí están los resultados. Lamentablemente faltó atención para muchos que dejaron de existir. ¿Cuál es la condición del sistema de salud en caso se presente una próxima pandemia? ¿Cómo nos encuentra? ¿Cuál es el plan para fortalecer el sistema de salud en caso ocurra una nueva pandemia? Sí, bueno, durante estas 3 olas que hemos tenido, el sistema de salud se ha ido fortaleciendo. Ahora tenemos mayor capacidad de camas UCI, también en hospitalización, pero todavía nos falta. Entonces, ya el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, está trabajando el plan de preparación y respuesta frente a la siguiente pandemia. Hay que recordar que esta no va a ser la primera ni la última pandemia, así que tenemos que avanzar a tener una mejor preparación. Y allí el plan es clave, pero también este plan requiere financiamiento y requiere que se ejecute en todas las regiones. Entonces, estamos trabajando en función a lo que se ha aprendido durante esta pandemia, ¿no?, para tener un plan que nos pueda generar unas mejores condiciones para poder afrontar una próxima Entonces, pandemia. este gobierno, los que vengan, deben destinar mucho más presupuesto al sector salud para este punto. Así es, tenemos que tener en cuenta pues que necesitamos prepararnos mejor, ¿no?, y que no ocurra lo que ocurrió con esta pandemia. Entonces, para eso necesitamos implementar este plan y todos sus lineamientos, pero para eso se requiere financiamiento. Doctor, si estos factores como la vacunación continúa, si todo es positivo, favorable, si vamos con el viento a favor, ¿cuándo usted calcula que termina la pandemia para entrar a la fase endémica? Es una pregunta difícil. Lo más probable es que este año y el siguiente año sean decisivos, ¿no?, para poder esperar a ver qué ocurre. Ya hemos tenido una tercera ola con un virus que básicamente genera muchos casos, pero pocos fallecidos y casos severos. Si esto continúa así y sigue disminuyendo el nivel de casos, ¿no?, lo más probable es que en los próximos años, ¿no?, yo pienso que este año y el siguiente año ya debemos estar entrando a la fase endémica. Pero usted diría ya, y es que, a ver, yo no quiero levantar falsas expectativas a las personas, pero sí hay una necesidad, ¿no?, de poder tener más o menos un norte. Hemos estado 2 años, ¿no?, con esta incertidumbre de qué pasará mañana. ¿Podríamos asegurar que estamos entrando a una etapa de transición a la fase endémica? Así es, sí, justo ya estamos en la etapa de transición. Lo que esperamos ahora es pues que si hay una cuarta ola, que esta ola básicamente sea como la tercera ola, con casos, pero con muy pocos casos severos, ¿no? Al final lo que nos preocupa principalmente es que las personas se compliquen y fallezcan, ¿no? Entonces, cuando uno entra a la fase endémica, lo que va a presentar es una menor magnitud en el número de casos, ¿no? También obviamente pueden haber algunos casos complicados, pero la idea es pues que en los siguientes años ya vayamos entrando a esa fase. O sea, igual tenemos que prepararnos. Esta fase de transición de la que habla usted, por lo que entiendo, usted me corregirá, será o durará todo este año para tener la posibilidad de ver en el próximo si es que ya entramos a la fase endémica. Sí, lo más probable es que este año sea decisivo, como les comentaba. Es bien difícil saber en qué momento entramos a la fase endémica. Por ejemplo, en influenza hay pandemias de influenza que tuvieron 3 olas, 2 olas, ¿no? Con esta pandemia hemos tenido 3 olas en el país, en otros lugares 4 olas. Entonces, este año es crucial, ¿no?, para estar más seguros hacia dónde nos dirigimos. Pero lo que sí, estamos ya en la etapa de transición. Muchas gracias, doctor Munaico. Sabemos que usted no nos puede dar una fecha exacta de cuándo se va a acabar esta pesadilla, pero nos reconforta saber que si nos cuidamos y si nos colocamos todas las vacunas y avanzamos todos juntos hacia ese norte, pues más pronto vamos a llegar a esa fase endémica y a una mayor normalidad en nuestras vidas. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Gracias, doctor. Doctor César Gracias, Munaico. Son las 7:00.